Hola, buen día. Mi nombre es Mayra Denis Torres Juárez. Esta es la materia de Geografía Económica y Política a cargo de la profesora María Jimena Sazo Rojas. El tema es la globalización en México, ventajas y desventajas. Estas preguntas que voy a responder las saqué del artículo de Salazar Francisco, se llama La globalización y política neoliberal en México, en la revista El Cotidiano, porque el texto que nos dio para esta actividad no lo pude leer bien porque como le sacaron copias, hay algunas palabras que no se veían bien. Entonces yo busqué este texto y de ahí hice esta tarea. Vamos a responder a dos interrogantes. La número 1 es ¿cuál ha sido el proceso de incorporación de México al proceso de globalización neoliberal? En el texto nos marca que empieza a partir de 1982 al 2000, que abarca tres presidentes, que fue Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Y nos dice que en México se aplicó el proyecto neoliberal que se tradujo en el abandono del Estado interventor, así como de su responsabilidad social. Además, se reemplazó el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones por la liberación y desregularización industrial, comercial y financiera. A diferencia de antaño, se dio prioridad al capital financiero o a la inversión de cartera por el capital productivo. Es en estos años donde la esfera social se ve dividida, sumamente marcada la marginación, la pobreza extrema, la exclusión social. Y en el ámbito político se produce la división de la élite priista y el dominio de la tecnocracia neoliberal sobre el estructuralismo keynesiano. El achicamiento del aparato estatal, porque surgen privatizaciones, y la disminución del gasto público. Esto fue o afectó al corporativismo y al control clientelar. La mayor parte de las críticas vertidas en el ámbito mundial contra el estado de bienestar se manifestaron de forma elocuente en contra del Estado mexicano, sobre todo a raíz de la nacionalización de la banca en 1982, que representó el clímax de la intervención estatal, pero también su punto de ruptura. Con el gobierno de Miguel de la Madrid, principio la radical reorientación de la política económica para perfilar un nuevo tipo de Estado conocido como neoliberal. Cuando asumió en 1982 la presidencia de la República, de inmediato inició con el desmantelamiento del Estado interventor, cuando reformó el artículo 25 constitucional, a través del cual estableció los lineamientos de la concurrencia en igualdad de circunstancias de los sectores público, privado y social. Se reformó la Constitución para posibilitar la reforma del Estado. A partir de entonces, los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo ejecutaron un conjunto de acciones con el objetivo de consolidar el Estado mínimo, cuyas estrategias tuvieron un carácter global: reducción de la deuda externa, liberación de la economía, rigurosa política presupuestaria y monetaria, reformas estructurales, política fiscal restrictiva, desreglamentación interna y externa, privatización del sector público. A continuación, el autor nos da unos puntos en donde nos señala la ejecución del neoliberalismo a la mexicana, cuyos principales aspectos se estructuran por dos estrategias complementarias. Número 1, superar los desequilibrios macroeconómicos, la cual la divide en tres rubros, que es revertir
el crónico déficit público, que disminuyó del 12.5% en 1988 al superávit del 0.4% en 1992. El número 2 es controlar la inflación. Su principal instrumento para esto fue el control salarial, es decir, la aplicación de topes a las retribuciones obreras para disminuir su capacidad real de consumo. El número 3, la renegociación de la deuda externa, que en 1989 el gobierno de Salinas logró renegociar la deuda bajo los auspicios del Plan Brady, lo que se tradujo en un doble beneficio: la reducción de transferencias de recursos al exterior y la mayor confianza entre los inversionistas nacionales y extranjeros. Y la segunda estrategia complementaria sería iniciar reformas estructurales. Esta la divide en 3 dispositivos. El número 1 sería la liberación comercial y financiera. La apertura comercial se aceleró con el ingreso de México al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercios en 1986. En menos de 6 años, México pasó de tener una de las economías más protegidas del mundo a una de las más abiertas. En 1982, el 100% de las exportaciones estaba sujeta a permiso con arancel del 50%. Para 1990, solo el 3% de las importaciones requería permiso con un arancel del 10%. La firma del Tratado de Libre Comercio en 1993 y del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea del 2000 afianzó dicha tendencia. Número 2. Acelerar la venta de empresas paraestatales. Para aumentar la eficacia económica y para fortalecer las finanzas públicas por los recursos provenientes de su venta o por la eliminación de los subsidios, mientras que en 1982 existían 1.155 empresas estatales, en 1988 quedaban solo 618. En 1990 se habían privatizado o liquidado 891 empresas y para 1994 existían únicamente 210. Lo relevante es que mientras de la Madrid privatizó pequeñas y medianas empresas, en el gobierno de Salinas se liberalizaron las empresas más grandes como Mexicana de Aviación, Teléfonos de México, que es Telmex, y la banca comercial. Zedillo fracasó en su intento de vender la petroquímica secundaria. Sin embargo, logró modificar la ley del IMSS para privatizar el sistema de pensiones con la creación de las administradoras de fondos de retiro, lo que conocemos como Afores, y desestatificó los ferrocarriles, aeropuertos, la comunicación satelital. La esencia de la reforma de Estado fue que privatizar era modernizar, sustentada en 3 ejes: la consolidación oligopólica de los servicios financieros, la definición de las formas de propiedad en el campo y las reformas que posibilitan a la empresa privada una injerencia definitoria de los servicios de salud y educación nacional. El número 3 tenemos que eliminan la regulación estatal. En la medida en que el Estado dejaba de intervenir masivamente en la economía e iniciaba la desburocratización, es decir, que suprimía procesos administrativos innecesarios y regulaciones obsoletas, en esa medida existían condiciones para disminuir su presencia en la economía y, por tanto, para eliminar la regulación estatal. En México se estableció la liberación comercial, financiera e industrial y la desregularización económica por la necesidad de expansión de las grandes empresas multinacionales que organizan la producción sobre una base mundial y por los imperativos de las incitaciones de la gobernancia, que al favorecer los flujos internacionales del capital financiero confieren prioridad a la inversión especulativa o inversión de cartera por sobre la actividad productiva.
En otras palabras, el país se subordinó a la internacionalización de los procesos lucrativos y a la integración de los mercados financieros internacionales. Con este conjunto de medidas, la economía nacional se insertó definitivamente en la lógica de la globalización y acrecentó su vulnerabilidad frente a los mercados financieros, monetarios y de divisas. Estas mismas estrategias le siguieron a los 3 presidentes que fue Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que siguieron privatizando empresas públicas, fomentando el desequilibrio económico en la sociedad, porque se ven muy marcada las clases sociales ya en el último sexenio, que fue el de Peña Nieto, y es así como México entra a la globalización neoliberal. Ahora la segunda pregunta nos dice que cuáles son las ventajas y desventajas de esta incorporación que ha traído al país. Pues las ventajas pueden ser la apertura de los mercados, ya que pues gracias a esa apertura tenemos competitividad en distintas empresas, haciendo que pues el flujo de la economía vaya bien, digamos, mejores opciones en cuestión del consumidor. El consumidor tiene más alternativas para adquirir un producto o solicitar un servicio. No solamente en cuestión de la calidad, sino también en un precio más accesible, porque hay más ofertas, digamos, ¿no? Tenemos más de dónde seleccionar. Y el aumento de empleos, ya que al expandirse empresas, pues llegan aquí al país y eso genera empleos. Surge pues la necesidad de abrir más oficinas o más maquiladoras, y así incrementamos las opciones de empleabilidad. Como desventajas podrían decir que también la globalización nos trae otras culturas, otras costumbres, incluso comida, como ya lo habíamos visto en el tema anterior. Uno de los puntos también es la comida, ¿no? Lo que no teníamos aquí en el país y que ahora pues hay por todas partes. En cada esquina encontramos diversas empresas de comida que antes pues no teníamos, y que no son meramente mexicanas, ¿no? O por ejemplo que nosotros celebramos el Día de Muertos y ahora tenemos como ya muy metido el Halloween, que en sí pues es una celebración que empezó con los celtas y se fue modificando, ¿no? Entonces, ¿cuál otra desventaja? Que tenemos una mano de obra barata. A pesar de que la mano de obra mexicana es una de las mejores a nivel mundial, también es una de las más baratas. Y esto porque el país pues quiere mantener su competitividad internacional y también por eso muchas empresas vienen acá al país, porque tenemos tal vez un salario mínimo bajo y como que en materia de laboral
No tenemos como tantas prestaciones como en otros países, no gozamos de tantos días de vacaciones, nuestras jornadas de trabajo son más largas, y ese es un atractivo para la inversión de empresas extranjeras, ¿no? Que dicen, pues allá los mexicanos trabajan más horas por menos dinero y menos días de vacaciones, ¿no? Y que la concentración del capital pues solo es en unos pocos, ¿no? Lamentablemente por todas estas circunstancias, todas estas reformas que hicieron las administraciones pasadas, tenemos ahorita, por ejemplo, a Carlos Salinas, a Salinas Pliego, el dueño de Banco Azteca, tenemos al dueño de Telcel y, por ejemplo, a los de los canales, ¿no? Que está ahorita se me fue el nombre, pero es el dueño de Televisa, y ellos acapararon estos gremios, digamos, ¿no? Son unos de los hombres más ricos del país, gracias a las amistades que tuvieron y que los presidentes de ese entonces pues los ayudaron a formar estas empresas que ahorita son empresas sumamente millonarias. Y esto pues obviamente trae un desequilibrio porque la economía no está repartida de forma equitativa, ¿sí? Y las multinacionales son las que más riqueza se llevan y ello promueve que también los negocios locales pues se debiliten y lleguen a un cierre. Y pues eso sería todo de mi parte. Espero que haya respondido correctamente a las preguntas y le dejo el link de la bibliografía que utilicé para hacer este material. Gracias.